in her mouth to cut the chuggy with the plastic eye balls. Spray paint the vegetables, dog food. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Josué Barrón y este es Sin Límites. Estamos en el 10º programa, pues en Cable Color, Canal 36. Y hoy día hemos preparado un programa muy especial. Hemos preparado el tema de poesía feminista o fémina en el Perú, así que han venido 2 poetas de Lima, están justo para llegar. Agradablemente han aceptado nuestra invitación y estamos esperándolas. Pero antes, creo yo, el programa hemos tomado un poco de una posición en torno al tema del 12 de septiembre y la celebración, pues, que no de pasar desapercibida de Madre Guzmán Reynoso y que acabó de una u otra manera con esta parte siniestra de la historia peruana, que pocos lo decimos, poco hablamos, poco lo comentamos, poco lo discutimos y más aún, poco lo conversamos con nuestros familiares. Creo que es una responsabilidad de nosotros, los mayores, de decir lo que pasó en realidad. Si bien es cierto, en la costa peruana no se sintió mucho el impacto del Sendero Luminoso, solamente cuando las cosas estaban graves, complicadas, y creo que los apagones o las colas largas es los recuerdos que tengamos, pero creo que en la sierra fue algo devastador. Un montón de personas, miles de personas murieron tontamente, estúpidamente, lo voy a decir bien claro, y también sin una razón, ¿no? Llegó un momento donde la ignorancia se apropió tanto de la parte militar y tanto de la parte de estos revolucionarios que perdieron una brújula, que si bien es cierto en los años 60 y 70 tuvieron una posición ideológica importante y respetable también, creo que no se revisó y se llegó pues a este devastador hecho de muertes, donde creo que la vida de las personas quedó en el plano secundario y las ideas quedaron en relieve. Así que he inventado a mi amigo, profesor, ¿no?, docente de educación, de historia, Franco Colonia, que trabaja en un pueblito de Andajes, en las cuales queda a 3.500 metros sobre el nivel del mar en Ollón, y creo que está trabajando una tesis importante en la Universidad de Huacho, una maestría, que es sobre el Grupo Colina en el Valle de Huaura. Así que me he atrevido a llamarlo y él gustoso ha venido a conversar sobre nosotros, sobre el tema y su investigación. Y creo que es bueno hablarlo, porque acá, como justo hablamos antes de cámara con Franco, me decía, este es un tema como que nos da miedo, es siniestro, es como un tabú, y yo creo que no tiene nada de malo, creo yo. Al contrario, ¿no? Creo que las personas mayores nos hemos quedado con la idea de que hablar el tema es como que tú ser senderista, ser marxista, y ser marxista o senderista, pues, es malo. No creo que uno se debe decir las cosas claras para que la gente de una u otra manera pueda reflexionar sobre el tema. Así que Franco nos ha acompañado. Y bueno, Franco, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la comunidad de Huacho. Y el libro es un libro en el cual estamos desarrollando la incursión de Sendero Luminoso y el Grupo Colina y las ejecuciones extrajudiciales en el Valle Huaura-Sayán. Lo cual es un tema un poco, como estaba mencionando Josué, un tema muy cerrado, ¿no? Mucha gente de repente piensa y dice, no, si tú hablas de esto, tienes una inclinación maoísta, una inclinación leninista, ¿no? Sino por el mismo daño y la crisis, ¿no?, que ha existido en nuestro Perú, digámoslo así, ¿no? Es una obra, ¿no?, digámoslo, muy interesante, en el cual yo entro en una base de recopilación de varios datos, y tengo testigos también en todo lo que es el Valle Huaura-Sayán, en Chambara, en Caldera, y esta zona, en Anahuasi, en Sayán, esta zona donde prácticamente han sido muy ajusticiados muchos campesinos, ¿no? De repente por tener este tipo de inclinación al movimiento izquierdista, ¿no? Y lo cual el Grupo Colina y Fujimori va a aprovechar pues esto para justificar y aniquilar a todo tipo de personas que estén en contra de la dictadura, ¿no? Estaban en oposición. Franco, a mí lo que estamos conversando creo que es un poco complejo, que las personas en sí pueden dar un testimonio. La gente es como que ha guardado un miedo a decir lo que pasó, un miedo a sus padres que murieron, porque fueron sus padres o sus abuelos. ¿Cómo tú has sentido cuando has recopilado estos datos a las personas que has entrevistado sobre ese tema? Mire, para empezar, muchas de las personas tuvieron miedo y me dijeron no. En otras palabras, si muchas de estas personas viven en Lima, radican en Lima. O sea, ha habido una masacre impresionante. No quieren hablar de tema
Incluso la Comisión de la Verdad llegó al Valle a investigar, a averiguar acerca de estos asesinatos que se dieron, ¿no? Y nadie quería hablar por el temor de las represalias, pues, que existían. Por decir, yo trabajo en la comunidad de Andajes, donde han habido, yo lo he caracterizado de 2 oleadas a 3 oleadas. La primera oleada, justo una periodista, Patti Adolf, llegó a Andajes y vio la masacre que hubo a los campesinos, pero eso sí fue perpetrado por Sendero Luminoso. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Después en el 92, cuando ya se termina todo esto, es el Grupo Colina el que llega allá. Pero en este lugar donde yo trabajo, tienen un pensamiento un poco cerrado. Y yo cuando toco, por decir estos temas, la guerra interna, la crisis, lo que ocurre es que muchos de los alumnos se sorprenden y a veces me miran y dicen, oiga, profesor, ¿usted por qué está hablando estas cosas? Siento que hay que enseñarle a la gente la realidad peruana, ¿no? El trastorno que nos causó todo este tipo de maltrato. Mira, Franco, va un poco por parte para que la gente como que se ubique en el asunto, ¿no? Bueno, tu investigación es el Valle, por ejemplo, ¿no? Y tú me estás contando sobre un hecho importante de Andaje, de tu pueblo, en las cuales, ¿qué pasó en esta masacre primera? Quiero que me cuentes o que le diga a la gente qué fue la masacre que hubo entre Sendero Luminoso con estos pobladores. Ya, mire, lo que pasa es que había una reunión de comuneros y habían sacado un dinero en aquel entonces el Banco Popular que existía. Estamos hablando en el año 92. El año 84. 86. Ya. ¿Ya? Y como había mucha fiebre efervescente acerca del aprismo, los senderistas ya habían dado su incursión, pues, ¿no? Del campo a la ciudad, sendero, específicamente, digámoslo así. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Estos señores vienen, o sea, lo que hacía Sendero era robar a la gente, ¿no? Ya, o sea, su ideología, su pensamiento era de esa manera, o sea, llevarse a la gente y obligar a la gente a que se inclinen a su propia corriente ideológica, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Llegan estos personajes... Dime, disculpa que te corte, ¿el sometimiento a qué se refería? Por ejemplo, tú que has recogido la información, y quiero que quede un poco claro con la gente, yo soy senderista, llego al pueblito, ¿cómo someto a la gente? ¿Cómo someto a la gente? De la manera de, vienes con tu fusil, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Y tratas de que se inclinen a tu partido. Entonces ahí no estamos hablando de una democracia, pues. Simplemente estamos hablando de algo dictatorial, ¿no? O sea, obligar a que participen en este movimiento. Ahora, la participación bueno, yo creo que hay dos participaciones, que son pasiva, por ejemplo, que bueno, estoy con Sendero, les ayudo dándole comida, cuarto, me tapo la boca, no participo en las elecciones, por ejemplo, que es una forma de manipular. Y la otra es, oye, ¿sabes qué? A mí no me importa que manejes un fusil, vamos al cerro y se acabó. ¿Cómo se daban estas cosas? Ya, mire, ve. Hay que entender primeramente que el pensamiento de Sendero nace en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. ¿Ya? O sea, la base ideológica va a ser la universidad. En las aulas, los claustros de ahí. Quiero que me entiendan esta parte porque es muy interesante y muchos de repente se van a decir, de repente el profesor es rojo, ¿no? Lo cual no es así, ¿no? Ya, la base principal va a ser las aulas. ¿Ya? Entonces, el señor Abimael prácticamente va a entender y va a interpretar el pensamiento de Mao Zedong. Pero muy aparte de eso, muy audazmente, astutamente, digámoslo acá, coge también a José Carlos Mariátegui. Una vez de que él coge a Mariátegui y tiene bastantes seguidores, prácticamente se desliga. ¿Ya? Se va a desligar de José Carlos Mariátegui y él va a hacerse una apuesta de mitológicamente su pensamiento Gonzalo, o comúnmente como lo llaman la cuarta espada, ¿no? Y es donde aquí ya empieza el problema, pues, ya empieza el problema, porque uno si quiere buscar una revolución, uno nunca asesina gente, pues no le quitas al pobre. A diferencia del otro grupo revolucionario, Tupac Amaru, que estos señores se basan en cuanto a la revolución cubana, a la revolución de Nicaragua, a la revolución sandinista, ¿no? En Paraguay. Claro, son una posición más guerrillera, ¿no? Exacto. Y lógicamente que, como, bueno, todos sabemos históricamente, la guerrilla de Perú fracasó, ¿no? Está Lobatón, ¿no? Entonces Lobatón nunca hizo nada, ¿no? Y bueno, fueron muy buena gente, ¿no? Sí, una mala lectura de Guevara. Pero yo, Franco, también, lo que tú me dices es importante que la gente sepa. Pero yo, por ejemplo, he leído la tesis de Ibai Guzmán en la Universidad de Arequipa. Es muy buena, yo siempre lo voy a decir, ¿no? Es muy buena, sobre cada reflexión. Es un filósofo, es un tipo intelectualmente bueno, ¿no? El problema está en que una cosa que tú seas muy bueno, porque tienes que ser bueno para manipular toda una comunidad, y es una revolución, no eres ni un tonto, ¿no? O sea, no es ni un tonto. Lo que pasa es que cuando tú, de una u otra manera, le das privilegio
a tu idea, a tu ego, y eso va encima de las personas, de la vida, pues, se llega a este desastre, ¿no? Claro. ¿No? Dime, Franco, ¿y qué más en ese andaje que hicieron los senderistas? Cuéntame. Y entonces llegaron, para empezar, ejecutaron al gobernador, al alcalde, a los representantes de la comunidad. Los ejecutaron ahí en delante de todos. Para empezar, La ejecución fue disparos. Disparos, entraron, cercaron toda la ciudad porque es un pueblito pequeño, región Yunga, 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Los cercan, los golpearon para empezar, les cortaron la lengua y los asesinaron. O sea, fue una parte muy sufrida. O sea, este pueblo ha sufrido mucho maltrato, digámoslo así, psicológico, ¿ya? Y la gente está muy aterrada. Con decirte que el índice de población ahí es prácticamente escaso. Las tierras cierran a las 7 de la noche, ¿ya? Y aparte que estamos hablando de este fenómeno de heladas, ¿no? Y es algo bien triste porque mucha gente ya no radica ahí en Andaje, sino simplemente se han ido a vivir a Lima porque por el temor pues que ocurrió y toda esta masacre que hubo. ¿Tienes el número de personas que actualmente viven en Andajes? Aproximadamente, yo te calculo entre 60 personas. Es un pueblo muy pequeño, ¿no? Un número pequeño, pues, ¿no? Y la población generalmente está conformada por muchos ancianos. En el colegio tenemos un promedio de alumnos entre secundaria y primaria, llegamos a 20 aproximadamente, 25, 30. Es muy corto, ¿no? Sí, dime, estas personas ancianas todavía recuerdan esto. ¿Cómo ves su forma de recopilar los datos, ¿no? Mira, yo solicité un permiso a la alcaldía para hacer la investigación, porque necesitaba datos, porque creo que también estos movimientos habían adaptado a mucha gente por esta zona. Porque siempre la gente buscaba un cambio, ¿no? Un cambio sustancial, un cambio radical, y entonces vieron en este movimiento algunos, ¿no? Hay dos versiones diferentes. Dicen que habían algunos que estaban a favor de este movimiento y había otra gente que no estaba a favor. O sea, a nadie le va a gustar que le quiten sus borregos, le quiten sus carneros, le quiten los animales y encima los asalten, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir acá, pues. Algunos dicen que fue como una especie de soplo, ¿no? Digámoslo así. Lo juntaron a los comuneros y los asesinaron. Es algo bien triste. Sí, y dime, dime, ¿y los soldados? O sea, mira, yo quiero que la gente sepa el problema de la gente. O sea, mira, la gente no sabe nada, ¿no? Viene. A ver si estoy por toserme. Pero bueno, decía la gente que el problema, ponle, no sé, estamos acá 10 personas. Viene la barra de la U y dice, ¿sabes qué? Si no todos son de la U, lo matamos. ¿Ya? Y llegan los poetas, las poetas digamos. Y después se van. Y todos dicen, ¿son del hincha de la U? Sí, todos somos hincha de la U. Genial, muy bien. Se van. Todo el mundo no importa porque se dedica, no sé, a sembrar, a hacer cosas. Viene la barra de la alianza. Le dicen, ¿ustedes son? No somos nada. Somos de la alianza. Muy bien. ¿Todos son alianza? Sí, todos somos de alianza. ¿Ya? Normalas. Y le soplan y le dicen, si son de la alianza, lo matamos. Lo de la U. Y si vienen, lo de la U dicen, lo matamos porque son de la alianza. O sea, la gente estaba en el centro y no sabía qué hacer. Eso es lo que pasaba. La gente no sabe. Es un sufrimiento tremendo, ¿no? Claro. ¿Tú cómo lo ves, Franco? Claro, es un sufrimiento y una misma necesidad, pero tenemos que entender lo siguiente, que estos movimientos van a surgir prácticamente en el oncenio de Leguía, pues cuando nacen los dos partidos, el partido aprista y el partido socialista por el señor José Carlos Mariátegui. Una vez que muere el señor José Carlos Mariátegui, va a asumir esta responsabilidad Eudosio Rabines, en el cual le va a cambiar el nombre y ya va a ser un partido comunista. O sea, tenemos que entender cómo ha ido evolucionando todo esto, todo este principio ideológico ha ido evolucionando. Pero como te digo, mucha gente dice, no, sí fue un buen grupo subversivo, pero lo cual, yo digo, uno no puede asesinar a la gente, ni quitarle al pobre, no le vas a quitar, no le vas a someter, lo vas a obligar, pero lo vas a coaccionar rápidamente para que se incline a tu lucha, pues. Es algo negativo. No sé, yo veo mucha gente que habla de izquierda, muchas cosas, y sinceramente me avergüenza, yo lo voy a decir claro, me avergüenza que
tenga una lectura tan deformada, católica, ponle así, ¿ya? No sé, de los libros de Mariátegui. O sea, siento que cuando se lee Mariátegui, no se lee a Mariátegui, está leyéndose lo que el otro le dijo. Y viene la deformación tremenda, ¿no? O sea, y yo no puedo justificar muerte por un ideal, ¿no? Como tú decías, ¿no? O sea, podemos ser idealistas, podemos sentarnos, conversar, pero hay imponer esta idea por matar gente, por llevarnos, no sé, 40 millones de peruanos y dejarlos en miseria, gente que no sabía nada, ni leer ni escribir, y le quitaba lo poco. O sea, ese atropello hemos llegado en el Perú, o sea, solamente porque creíamos en un ideal. No entiendo, Franco. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo? Claro, o sea, hay muchos principios en el cual, acá viene el problema, lo que manifestaba el señor Velasco, cuando ingresó al poder este señor, da la reforma y famosísima reforma agraria, ¿no? En cual los campesinos se van a sentir identificados, ¿no? Ya, vamos a partir de ahí. Entonces el pueblo siempre ha buscado, ¿no?, beneficiarse porque siempre habían clases opositoras o clases dominantes, ¿no? Entonces surgen estos movimientos para romper, pues, digámoslo así, romper este principio, ¿no? Dentro de los cuales, como te digo, uno nunca puede someter a nadie en un principio ideológico a la fuerza, pues, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en el Perú, ese trastorno, y de repente en las instituciones educativas es como un tabú. Es como, por decir, hablar de sexualidad en el año 50, era algo pecaminoso, algo prohibido, ¿no? De igual manera, el hablar de estos movimientos subversivos, ejecuciones extrajudiciales, las acciones que cometió el Grupo Colina, no, ¿por qué vas a hablar de eso? Estás loco, estás demente, de repente te van a enjuiciar o por ahí te matan, o dice qué pensamiento tan trastornado tiene, o retrógrado, ¿no? Sí, mira, pero yo te digo una cosa, yo veo actualmente gente que ha quedado con esa tara. Por ejemplo, dicen, hay delincuentes, que entre alguien que lo mate. ¿Ha visto? O sea, yo veo eso. Bueno, me imagino que la gente dice, no, tiene razón, pero está haciendo contra la vida. O sea, si en el Perú hacemos esa ley, todo se viene abajo. Viene el Grupo Colina y te puede hacer lo que te da la gana, ya. O sea, si anulas el derecho a la vida de una u otra manera, pues yo creo que cualquier indicio que tú has robado, vienen y te matan y, nos equivocamos, disculpe, ¿no? Porque así pasó con Colina, ¿o no? Exacto. Hay mucha gente que murió simplemente porque se equivocaron, pues, ¿no? Claro, no tan solamente se equivocaron, sino lo que ocurre aquí es lo siguiente, mira, por decir en el Valle, ¿no? Ustedes saben, todo el mundo, todo el Perú sabe, ¿no?, las cosas que hizo Fujimori, porque en el Valle en un principio lo amaban, ¿no? Amaban al señor Fujimori, pero después cuando ya Fujimori empezó a hacer desmanes, digámoslo así, quien estaba en contra de Fujimori, bueno, el Grupo Colina venía y los asesinaba, pues, digámoslo así. Ustedes saben en la Universidad de Huacho también lo que pasó con cuando llegaron los soldados, ¿no?, en las comisiones reorganizadoras, ¿no? Usted no podía hablar nada porque te cerraban y te tapaban la boca, pues, ¿no? Y eso es lo que también vamos a encontrar en el caso de la Cantuta, ¿no? En el caso de la Cantuta vamos a encontrar esto también. Bueno, o sea, el tema da, como te digo, da para más. Y bueno, yo te felicito acá, te he invitado, me da gusto que hayas venido. De una u otra manera, yo creo que tenemos que volver a hablar sobre el tema. Creo que el tema da para más, mucho más, ¿no? Y creo que es valeroso que tú de una u otra manera hagas una investigación sobre el tema y que lo digas a los alumnos y que le hagas recordar a la gente, pues, lo que hemos sufrido, ¿no?, en el Perú, esa llaga inmensa que tratamos de como que borrarla, ¿no? Así que, o taparla, ¿no? Taparla misericordiosamente y tristemente. Creo que el problema del Perú, cada vez que pasan los años me doy cuenta que no tiene recuerdo. Nadie recuerda nada, le llega. Por eso que a mí me molesta, Franco, te digo de una u otra manera, con la gente que se quiere divertir, porque no tiene una visión crítica. Y la gente que se divierte quiere decir, estoy estresado, quiero divertirme, pues no quiere ver lo que nos sucedió, ¿no? Creo que tenemos una tara, Franco, sí, en la historia peruana, así que me da gusto que hayas tenido, no sé qué más quieres comentar para terminar un poco la entrevista. No, para terminar agradecerte, ¿no?, por esta motivación, ¿no?, y el cual toda la sociedad huachana debe conocer nuestra verdadera realidad, porque esto es un tabú, prácticamente. Mucha gente, como te manifiesto, te catapulta, ¿no?, te dice, no, ¿por qué vas a hablar de eso?, ¿no? Es un tema muy interesante y toda nuestra sociedad huachana debe conocer las atrocidades que se cometieron en el Valle Guaurás allá, ¿no? Y muchas gracias por
por la invitación. por esta entrevista. Muy bien, yo, bueno, ojalá que sea la investigación, debemos una entrevista más larga. Muy bien, venimos con Lucy, con la poeta que hemos venido de Lima, hemos venido rapidísimo, como en avión, teletransportación. Así que venimos, un corte. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth that kept the chuggy with the plastic eye balls. Spray paint the vegetables.